vamos a hacer este otro ejemplo de calcular la dirección de este vector. El vector que me dan es menos 4 en X menos 4 en Y. Ya lo tengo ahí graficado. Cuando me dicen que encuentre la dirección, me están pidiendo que encuentre el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Yo ya sé que tangente inversa de B sobre A, esto es igual a tangente inversa B, ¿quién es? La componente en Y, menos 4. A, ¿quién es? La componente en X, que también es menos 4. Esto es tangente inversa de 1, menos 4 entre menos 4, 1. Y tangente inversa de 1 es 45 grados. Desde ya, usted tiene que saber que ese no es el ángulo que me están pidiendo. Porque, ¿dónde se ubica 45 grados? Es como que este vector, usted lo prolongue. En este cuadrante. Y el ángulo que le da la calculadora es este, 45 grados. Pero yo no quiero ese. Yo quiero este ángulo que inicia aquí y termina aquí en el vector. En otras palabras, aquí yo sé que hasta aquí son 45 grados. ¿Cuánto tengo que recorrer para llegar al ángulo que yo quiero? 180 grados, ¿verdad? Que es pi radianes. Entonces, el ángulo que yo ando buscando es estos 45, que es el ángulo que me tira la calculadora, más los 180 grados que yo tengo que recorrer para llegar al ángulo que yo quiero. Estos son 225 grados. Pero recuerde que el ángulo se tiene que medir en radianes. ¿Qué hacemos entonces? A 225 lo dividimos entre 180. Esto es 5/4 pi radianes. Significa que este ángulo que usted anda buscando, este es el ángulo teta, es 5 pi/4 de radianes. Y ahí tenemos hecho el ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de calcular la dirección de ese vector. El vector que me dan es menos 5 en X menos 3 en Y. Yo ahí ya lo tengo graficado. Menos 5 en X menos 3 en Y. Cuando yo hago tangente inversa de B sobre A, ¿quién es B? Menos 3, ¿verdad? La componente en Y. ¿Quién es A? Menos 5, la componente en X. Esto me da tangente inversa de 3/5. Tangente inversa de 3/5 es 30.96. Desde ya debemos saber que ese no es el ángulo que andamos buscando, porque 30.96, ¿dónde se ubica? Es como que usted este vector lo prolongue en el primer cuadrante y el ángulo que le tira la calculadora es este. Ese es el ángulo. Aquí hay 30.96 grados. Pero yo el ángulo que quiero es este, el que inicia en el eje X y termina aquí en el vector. Ahora, yo sé que aquí hay 30.96 grados. ¿Cuánto tengo que recorrer para llegar al vector? Al ángulo del vector, 180 grados. Entonces, el ángulo teta que yo ando buscando es los 30.96, que son los que me tira la calculadora, que son los ángulos hasta aquí, más los 180 que yo tengo que recorrer. Entonces, si nosotros hacemos 30.96 más 180, esto es 210.96 grados. Desde aquí hasta aquí hay 210.96 grados. Pero recuerde que el ángulo, que es la dirección, se tiene que expresar en radianes. Entonces, estos 210.96 lo dividimos entre 180 para convertirlos a radianes. Y eso es 1.17 pi radianes. Significa que este ángulo, teta, es 1.17 pi radianes. Y ahí hicimos el ejemplo.